La acumulación compulsiva es un trastorno psicológico que obliga a quienes lo sufren a acumular objetos y les impide deshacerse de ellos, aunque estos sean inservibles o no cumplan ningún propósito práctico. Este mal también se conoce como el síndrome de Diógenes, síndrome del acaparador compulsivo o disposofobia, y es cada vez más frecuente. Los acumuladores compulsivos se caracterizan por sentir una fuerte dificultad a la hora de desprenderse de posesiones materiales. Son personas muy arraigadas a su hogar y viven muy mal los cambios. Generan con los objetos vínculos emocionales similares a los que la mayoría de personas experimentan con otros seres humanos, y esta es la principal razón por la cual no pueden simplemente botarlos a la basura. El desprendimiento material les causa angustia, dolor e incluso remordimiento. Una característica de la acumulación es el desorden y en algunos casos la suciedad. El acumulador llena su hogar de cosas a tal punto que es imposible encontrar un lugar para cada cosa y termina convirtiéndose en una avalancha material dentro de la que subsiste un ser humano. Pues ya vieron la nota, está ella aquí con nosotros, Miros, bienvenida, ¿cómo estás? Encantada, chicos, como siempre, charlando de otro tema interesantísimo. Sí, ¿verdad? O sea que sí está medio difícil, ¿no? En el sentido de que yo no lo llamo como acumuladores, como dicen, yo lo digo como tochés, como es otra, no sé, para mí. Sí. Porque muchas veces, ¿no? Como que el estar guardando tantas cosas, pues como que, como para qué, ¿no? O que les comentaba aquí a Yuri, ¿todavía en las fiestas se utiliza llevarse los arreglos de las mesas? Le digo, o sea, como que, ¿qué onda? Sí, no, pues fíjate que tu visión es natural, el ángulo del común denominador de las personas que vemos todo este caos en el interior del domicilio de las personas que queremos. Este es un trastorno serio, un trastorno que complica la vida de las personas que acumulan posesiones. Entendamos que esta clase de trastorno pues es una patología, habla de no salud mental, requiere de un tratamiento formal de tipo cognitivo-conductual y en muchas ocasiones también farmacológico, porque este problema se asocia a un malestar general en la vida del paciente. Nosotros lo podemos ver como lo veíamos en la cápsula, ¿no? Un desorden, un tilichero, Sí. Acumulación de cosas sin sentido y algunas con sentido, porque Claro. entendamos que el trastorno del acumulador o el síndrome del que acumula está asociado a patrones de apegos afectivos. La persona que acumula cosas no las acumula porque tengan valor monetario o financiero, sino que la persona les agrega vida a los objetos. Y entonces esta es una de las razones por la que le cuesta trabajo dejar ir o soltar ropa vieja, lápices usados, carteras, alfombras, Macetas, sillas, arreglos. todo, ¿sí? Y no tiene que tener necesariamente una asociación o una connotación de historia, ¿no? De que, ay, lo usé cuando. Ni idea. Él no sabe lo que tiene en esas bolsas guardadas, él no sabe lo que tiene en esas cajas, simplemente es la sensación de arraigo y de apego a estos objetos que hoy por hoy cobran importancia porque lo protegen de una sensación de miedo. Como si fueran tesoros. Sí, hay miedo y hay angustia. Y entonces la conexión con los objetos genera esta transición al desapego ligero, ¿no? Ya ni siquiera lo uso, te digo, no sé qué tengo guardado en el closet, pero lo que sí sé es que el tenerlo ahí me representa una falsa sensación de seguridad. Sí, claro. Yo creo que pasa mucho, ¿no? En el tema de que empiezas a guardar lo que, no sé, el recuerdito que te dieron, una tarjeta de un calendario de multillantas de hace no sé cuántos años. De verdad, entonces los empiezas a guardar y a guardar y a dejar. Dices, no, es que luego lo voy a ocupar porque por recortes de mis hijos, porque, o sea, sí. cositas así que empieza uno a mentalizarse de que, no, es que esto no lo tiro porque después me puede servir. O hay esta cubetita, no,
no, ya luego la voy a pintar y la arreglo y ahí puedo poner otra flor, aunque ni siquiera, o sea, pero empiezan a guardarse las cosas, la misma ropa, ok, esta ya está desgastada, esta blusa, pero la voy a usar para hacer ejercicio, o para dormir, ¿no? Entonces empiezan a guardar tantas ¿Qué y se me tantas cosas. hace? No, la verdad es que yo tengo un problema con querer tirar todo, ¿no? Yo con querer tirar todo. Con querer tirar Sí, todo. Y tengo el problema de que en mi casa, ¿no? En mi casa luego también es así como de, no, tú estás loca, tú quieres No lo tirar tires. todo, como tú no compras nada, siempre me dicen ya. eso. Sí, Entonces, también no, en mi yo no, casa. yo soy así como, ay, no, yo ya esto no se usa, esto tampoco, esto ya. O sea, a mí me gusta así como lo más Nítido, vacío. lo más limpio. Sí, lo más vacío Sí. que exista. Ni los cuadros, tantos cuadros en una casa no me gustan, o sea, un cuadro muy bonito y ya. Yo tengo como otra enfermedad del otro lado. Pues fíjate que esa es la Querer parte tener funcional. cosas. Esa es la parte muy funcional. Más ligero vive uno, lo juro que sí, más libre. Y yo veo que, bueno, de hecho yo cuando entro a una casa de tíos o algo y veo muchas cosas, me quita la energía, mucho, muchísimo. Llegas acomodando, a ver, tío, deja quitar esto, a ver, con Quisiera permiso. quitar todo así. Vamos a tirar estas ollas despintadas ahí que están pegadas en la pared que no sirven para nada, que guardan cucarachas o animales y de verdad hay cosas que no son funcionales y debemos de tirarlas, pero sí es como ese apego. El tener las cosas ahí para por si algún día se necesitan o porque ahí no se ven mal o porque se van a reusar para otras cosas, XY, y no las quitan, o sea, yo tengo como más bien el problema de mucha desesperación cuando veo cosas así. Sí, hay muchas maneras de enfrentar la ansiedad, algunas más Yo sacando mi funcionales, trauma hacia aquí. algunas menos funcionales y tienen como esta característica, ¿no? De, bueno, lo puedo desechar fácilmente, sé que no lo ocupo, pero el acumulador no reflexiona para qué quiere aquello ni por qué lo Claro, guarda. no lo toma en cuenta. No, y fíjense que tenemos que tener mucho cuidado, quienes tenemos familiares con esta patología, no ser abrasivos o abruptos en la manera de llevarlos a un estado de salud. Quiero decir que no es conveniente tirarles sus posesiones de una manera arbitraria, ¿no? Porque esto podría intensificar o elevar el trastorno a algo más obsesivo, ¿no? Si bien este trastorno es compulsivo, es una actitud que se repite sin reflexión, también puede convertirse en algo obsesivo, que sea no nada más recurrente e irreflexivo, sino constante y que inquiete al paciente en otras áreas y se vuelva todavía más discapacitante. Una persona acumuladora tiene otra clase de comportamientos que también pueden verse, por ejemplo, en el cubículo de la oficina o en su manera de manejar en el auto, por ejemplo. Ok, vamos a un corte comercial y regresamos. Eso está padrísimo lo de la oficina, porque sí, yo conozco bastantes que en sus oficinas, qué tilichero tienen, Vamos a un corte comercial y regresamos a tu mañana. Pues ya regresamos a tu mañana y regresamos continuando con este tema tan importante que a la vez nos da mucha risa y que es un tema pues chusco, ¿no? Sí, porque puede confundirse con actitudes parecidas y creer que somos acumuladores. Las mujeres, por ejemplo, tenemos una tipología de los objetos, de que los objetos nos hacen, y esto tiene que ver con características histriónicas. Me cuelgo esto, me pongo aquello, ¿no? Juego mucho con los accesorios, por ejemplo, y un hombre podría despistarse y creer que como tenemos 12 pares de zapatos o 24 pares de zapatos, eso ya es acumulador. No, porque en primera no es discapacitante, no genera angustia, genera otras emociones positivas. A ver, regálale a la mujer el zapato, el accesorio. Y encantada, ¿no? De tener más de 10 pares de calzado. Fascinada, y además no se pone a acumular por nada más, siempre hay como una razón, ¿no? Claro. Pues para el invierno y para la primavera y los colores. Entonces, o los abrigos, ¿no? Que por ejemplo, los abrigos no son no se usan todo el año, nada más es de cierta temporada y pues esos se aguardan y se quedan, pero es válido, ¿no? Claro, no te discapacita para vivir. En cambio, cuando ya aquella acumulación de objetos no te permite respirar
con higiene, transitar por tus Exactamente. pasillos de manera apropiada, o acumula insectos, acumula polvo, acumula infecciones, y además tiene un aspecto desagradable, como las fotos que bien veíamos en... Exactamente, era en lo que el decía. corto. Las fotos que vimos cómo estaba Hay todo como totalmente también, lleno. como va creciendo, ¿no? Hay tipos, yo creo que primero son menores y va en ascenso, porque sí, comentábamos la otra vez con mi cuñada, que ella conoce a una persona que es de una población cercana, que ella sí guarda todo, o sea, si tú llegas y le das un moño, El arbolito ese. sí, te lo juro, nunca lo va Se a tirar. seca y lo tiene ahí. Sí, todo sí, pero ella yo creo que ya tiene algún problema pues muy severo, porque dice que ella cuelga todo, que le pone un clavo a su casa y lo cuelga. O sea, si es un salero, un servilletero, lo cuelga. Ay, no te lo manches, juro. no, eso ya O es sea, una de enfermedad. verdad te lo Yo juro. digo, no sé. Entonces, sí, pero es parte de ser un acumulador, ¿no? O sea, de que ella no quiere desprenderse absolutamente Pero, o sea, ya el nada. hecho de clavar y colgarlo. Sí. ¿Eso No vas no a es llegar a normal? ese grado, amigo. No, jamás, no. Pero ya eso es, Sí. no sé. Sí, definitivamente que... Y no es fuera de la realidad, ¿eh? O sea, que es lo peor de todo. Qué barbaridad. Miros, explícanos por qué este tipo de enfermedades no creo que sea normal. No es ¿Sí? normal. Sí, sí, claro. Desde el punto de vista psicoanalítico, sabemos que estas personas sufren. No es divertido para ellos en lo absoluto. Viven estados angustiosos, les impide gozar de la presencia de sus objetos, más bien lo ignoran y están como en esta presión. Hay dos sentimientos detrás de una persona acumuladora, y es el miedo a soltar y la angustia. Freud decía que este padecimiento se asocia a estas personas que no pueden hacer del baño sin, por ejemplo, leer una revista, ¿sí? Ir, defecar, soltar tu popó en el excusado, les es imposible y requieren de un proceso de transición. Leer algo, oír algo, comer algo, ¿sí? Distraerse con algo, cortarse las uñas, pero abstraerse del momento de soltar. Y esto tiene que ver con un mal desarrollo en la etapa anal o fálica de la infancia, en donde a lo mejor papá o mamá incidían angustiosamente con aguántate hasta que lleguemos a la casa. O no expreses tus sentimientos, tú calladito, tú no llores porque los niños no lloran. ¿Sí? Toda esta clase de malformaciones que posteriormente causan trastornos tan difíciles como estos, pues se podrían prevenir de tener un desarrollo infantil como más adecuado. Entonces, lo más recomendable para las personas acumuladoras, naturalmente que hay solo dos opciones, y esto es el tratamiento cognitivo-conductual y racional emotivo a través de una psicoterapia formal con un terapeuta especializado en esta área, y lo otro es la medicación. Los familiares deberían atenderse en un proceso de psicoterapia que les permitiera, por ejemplo, entender la ansiedad del paciente y no calificarlo como un flojo, un haragán, un sucio, porque dentro pues lo que guardan es muchísima angustia, no aceptación. Este problema incluso los aísla de un medio social adecuado y no pueden desprenderse de una manera eficaz en los ámbitos laborales, en la oficina, por ejemplo, incluso en una relación con el otro, ¿no? Cuando lo invitas a tu casa es saber dónde voy pisando para no darle a algún objeto que esté como ahí cerca, ¿no? Entonces son personas que pues van perdiendo estar en boga en lo social porque pues todos le sacan la vuelta, ¿no? Sí, fíjate Es muy que complicado. sí, es muy complicado. Hay personas, por ejemplo, que, como decía Yuri, tener muchas cosas. Yo tengo un conocido que le encanta ir, por ejemplo, ya es de ir cada 15 días a surtir despensa y todo ese tipo de cosas, y la casa la tiene así con cajas de cosas, que tiene su lado bueno porque cuando ya pasa el mes y medio, va y lo regala a casas hogares y todo eso. Porque No es acumulador. ¿No es acumulador? No. ¿No? No, es una persona generosa, es una persona Sí. bondadosa. A lo mejor trae otra forma de ansiedad, pero no es tan Yo creo que- incapacitante, porque logra Entonces ahí desprenderse. no se podría manejar que es eso. No, porque no lo angustia el hecho de dar. Exactamente, y lo va dejando, lo va guardando con una, o sea, con una visión, ¿no? O sea, ya tiene como un sentido. Exacto. No, o tenerlo sea, ahí. no es de es para mí, es mío y es Ajá, mío, ¿no? Ahí se echa a perder y ahí No, se pasa, queda. pasa, por ejemplo, cuando guardan las cajas, ¿no? De todo. O sea, guardan las cajas de esto, del otro, las etiquetas de ropa.
O sea, cosas que pues ya no son útiles, ¿no? O sea, y que dices, ¿para qué las guardas? O sea, pero es un tema de tenerlo ahí, no es que un día se va a ocupar, o sea, cuestiones así, ¿no? Que a lo mejor, que ahí se implica miedo, o sea, es como la inseguridad de que es que un día las ocupo, o sea, y si un día las ocupo y no las tengo, entonces Sí, creo que ahí sí pasa, ¿no? Justamente, son personas que quieren estar listas siempre para Siempre. todo. Y lo peor es que no, porque ya cuando las ocupan hay tantas cosas que no encuentran nada. Exacto, porque realmente esa no es la meta, ¿no? El tener. Exacto, el acumulador no piensa en tener aquello por si lo ocupa, ¿sí? Ok. Porque no tiene esa capacidad de prospectiva, está inhibida, o esa capacidad para anticiparse y prever, está inhibida por un miedo a perder el vínculo. Son personas que generalmente no tuvieron un lugar en su familia, por ejemplo. Nadie los tomaba en cuenta, su opinión no valía, o la verdad eran como juzgados como, ay, el tontito de la casa, o ay, mira, él es el sensible, pobrecito y frágil, ¿no? Entonces, esta clase de personas no se sienten con este arraigo a la familia, que es un núcleo importantísimo para que cualquier ser humano pueda desarrollarse de una manera eficaz, y generalmente pues tienden a hacer estas cosas. ¿Con quién me relaciono? Con el objeto. De tal suerte que si alguien por higiene o por querer ayudarme irrumpe en mi espacio de almacenamiento y se lleva todo esto en un camión de basura, puedo entrar en un estado de psicosis yo acumulador, ¿sí? Y entonces el problema es mucho mayor. Entonces la familia tiene que orientarse en que esto es un padecimiento que no es grato para la persona, que no lo quiere hacer, que es de manera irreflexiva, que no tiene que ver con un desfase mental, sino con un trastorno, es decir, puede transitar, puede curarse. Ah, o sea que esta es una problemática desde pequeños, entonces. Sí, ya viene. Sí, tiene factores de mucha angustia, de abandono, de inconsistencia en los patrones, de retener cosas como para sentirme seguro, ¿sí? Okay. Y pasa siempre, ¿no? O sea, no nada más en la casa, sino en la oficina, como bien lo mencionabas, o en el espacio donde ellos pues se desplazan. Entonces, como que siempre tener ahí, ¿no? Siempre es muy, muy padre, como que cada uno identifiquemos nuestro rol en la familia y nuestro lugar. Perfecto. Y lo demos y lo aceptemos. Ok, pues muchas gracias, Miros, Al por contrario, estar ahí con chicos. nosotros. Gracias. Y pues ya saben, si tienen alguna duda, marquen aquí al estudio 315-9368 y con todo el gusto de la vida les damos Así es. la información. Pues vamos a un corte comercial. Muchas gracias, Miros, por estar ahí con nosotros. Muchísimas gracias, Y Miros. regresamos.